Hecho, ahí estamos. Hola, buenas tardes. Vamos a compartir la clase 5 de Ética y Responsabilidad Social. Acá estamos con los profesores Fernando Hammond, Pablo Celaya, Luciano Burquet, para saludarlos y darles la bienvenida a la clase 5. Hoy no sé si alguno quiere decir algo de los miembros de la cátedra. Vamos a compartir hoy la clase 5. Los autores en esta tanda son todos varones. Ya están subidos al Padlet y ahí pueden escuchar una explicación que nosotros hicimos. Hay un PowerPoint que hizo el profesor Fernando sobre Bobbio, y después están sobre los 4 autores una breve explicación. La ventaja de eso es que ahí pueden detenerlo y ir escuchándolo en cuotas o como les resulte más cómodo a ustedes en el momento y en la secuencia que mejor les parezca. No vamos a repetir lo mismo que dicen los audios. Por eso les pedimos que visiten el Padlet y vayan escuchando, porque hay algunas cuestiones que no tiene sentido repetirlas tanto, sino que aprovechamos acá para poder tener un poco más de interacción, escuchar preguntas, ver si hay alguna cosa que no se entiende, alguna idea que no se entiende. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan navegando el Padlet para tomar contacto con los textos del programa, ¿sí? Vamos hoy a conversar sobre Max Weber, un repaso, porque en el encuentro de la vez pasada algo comentamos, ¿sí? Sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahora tienen el audio con la explicación de Max Weber subido al Padlet, pero vamos a retomar un poquito y después vamos a continuar con Adam Smith, con Marx y con Bobbio, ¿sí? Esos son los 4 autores que vamos cuyas ideas, algunas de sus ideas, vamos a socializar y a compartir con ustedes hoy. Con respecto al primero de los autores mencionados, con Max Weber, nosotros dijimos la vez pasada que escribió un libro muy famoso, muy importante, que fue este que mencionábamos hace un rato, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo dijimos la vez pasada, simplemente lo recordamos para enganchar, para reenganchar con lo que veníamos un poco conversando y porque ahora le subimos también la explicación para que lo tengan accesible. Max Weber lo que dice en este libro es que lo que permitió que Estados Unidos se convirtiera en una economía grande, próspera, poderosa, no fue solamente una cuestión económica, sino una cuestión ética. O sea, lo que hizo de Estados Unidos una potencia económica fue una ética. Esa ética, Max Weber la define como la ética protestante que los norteamericanos heredaron de los pioneros, los pioneers ingleses que fueron a fundar Estados Unidos, ¿no? que cruzaron el Atlántico para fundar una colonia primero y independizarse después. Pero los valores que esta gente llevaba eran los valores de los cuáqueros y de los protestantes, de los calvinistas, de los anabaptistas. Vieron, los protestantes se dividen en una serie digamos así, versiones o diferencias de acuerdo a pequeñas diferencias entre ellos en cuanto a
la manera de organizar el servicio religioso y los ritos, si los pastores se pueden casar o no se pueden casar, si tienen tal o cual manera de coordinar los servicios religiosos o no, y por sus fundadores. Pero todas las distintas ramas del protestantismo coinciden en esto que nosotros decíamos cuando veíamos Lutero, ¿no? Coinciden en separarse de la Iglesia Católica de Roma. Todos son cristianos, pero no todos son católicos, ¿no? Los protestantes son cristianos, pero no son católicos. Sin embargo, por más que hay, ¿no?, una gran diversidad de corrientes internas protestantes, todos comparten que se separaron de la Iglesia Católica y que proponen no leer la Biblia, no entender la Biblia de acuerdo a las enseñanzas del Papa y de los obispos, haciéndole caso, dándole bolilla a la jerarquía de la Iglesia Católica, sino que se separan de esa jerarquía con algunas críticas o protestas, por eso se llama protestante, y proponen, ¿no?, el libre examen, pero además de eso, lo que proponen es una ética que tiene que ver con lo que consideran la subjetividad protestante, la manera de pensar el lugar del sujeto, de la persona humana. Y la subjetividad de la ética protestante pone como mandamientos, como imperativos, esta idea de que cada minuto cuenta, porque para salvarte, a vos no te alcanza con cumplir lo que dice la Iglesia, porque no están en contra de eso, sino que para salvarte vos tenés que dar cuenta de cada minuto de tu vida, sacándole el mayor provecho con vistas a la salvación de tu alma. Y el trabajo se engancha con esta idea. Los protestantes dicen, una manera de salvar tu alma, tal vez la más importante, es trabajar, ¿no? Hacer rendir tu tiempo de manera activa en el trabajo, produciendo, generando valor, aumentando, haciendo la comunidad, la prosperidad de la comunidad, y entonces el trabajo y la prosperidad se convierten en índice de salvación, ¿no? Los protestantes dicen, yo no sé si me voy a salvar o no, pero un indicador, un índice, es si me va bien en el trabajo, si yo entrego, ¿no?, sin reservas todo mi tiempo para trabajar, sin perder ni un minuto. De ahí vienen esas ideas, esas frases de el tiempo es dinero, ¿no? Eso que vemos como ideas en algunas películas o en algunas personas. Esta ética protestante, estos valores de la producción, del ahorro, es lo que, según Max Weber, hizo grande a Estados Unidos. Una producción y un ahorro que no estaban orientados al goce, al disfrute, a disfrutar, ¿no?, el resultado de ese dinero acumulado, de esa renta, sino que la renta era acumulada por el solo hecho de que eso indicaba la salvación humana, la salvación del alma de esa persona. Y entonces le apuntaban a eso. Esa idea del rendimiento del tiempo está asociada con el de la confianza. Max Weber dice, lo importante de ser parte de una comunidad religiosa es que todos nos conocemos porque el domingo todos nos encontramos, o los que son, ¿no?, los que son parte de esa comunidad religiosa, todos se encuentran en el servicio religioso el domingo. ¿Vieron como en Los Simpson que están, ¿no?, todos los personajes ahí en la iglesia y todos se conocen y se miran y ven cómo va vestido, si está de buen humor, de mal humor? Pero, gol, dice Mariana, gol de Argentina, empatamos 1-1 o nos hicieron un segundo pepino los... ¿Qué pasó? No me dejen así, cuéntenme un poco. 1-1, buah, gracias Martín, gracias. Bueno, ahora estamos un poco más tranquilos,
podemos explicar todos los autores con más felicidad. Vamos todavía. Entonces, junto con aprovechar el tiempo, está el tema de la confianza, del crédito. Crédito quiere decir creer. Etimológicamente, la palabra, ¿no? Dar crédito a algo es que vos creés. Entonces, lo que dice Max Weber es que la religión fue la primera forma de crédito. ¿Por qué? Porque yo te doy la mano, ¿no? Te vendo una aspiradora, es el ejemplo que pone Max Weber. Y vos me das la primera cuota y yo te la entrego y quedamos en que me la vas a pagar en 3 veces. Y chocamos la mano, ¿no? Un americano le dice al otro, un norteamericano le dice al otro, deal, y ya está, es tu palabra. Y yo te entrego la licuadora o la aspiradora y confío. El clima de negocios requiere crédito y confianza. Entonces, el crédito y la confianza expanden las posibilidades de hacer negocio. En cambio, si yo no confío, no puedo hacer negocio, pues no sé si me vas a pagar, si va a tener garantía, vos me decís que tiene garantía, pero no, entonces todo el tema de el crédito, la garantía, la confianza, es lo que acompaña, dice Max Weber, al tema de trabajar como si de ello dependiera tu salvación, sin desperdiciar ni un minuto. Las dos cosas juntas generan una ética, que es la ética protestante, que fue la ética del capitalismo primitivo, no primitivo, sino del capitalismo americano de esa época, ¿no? Del siglo XVIII y XIX. Después la cosa se desvirtuó, porque el propio Max Weber lo cuenta, dice, una cosa eran los abuelos que trabajaban con esta ética del ahorro y del sacrificio, pensando que su salvación dependían de eso, y otra cosa son los nietos, que cuando heredaron una fábrica de aspiradoras del abuelo, se la patinaron yendo a tomar cerveza a Constitución, o viajando al Caribe, o comprándose un convertible, o yo qué sé, ¿no? Pero conforme van pasando las distintas generaciones, esa primera ética protestante se va perdiendo. Y ya hoy en día dice, bueno, lo dijo hace 100 años, pero ya hace 100 años, decía Max Weber, no queda mucho de aquel espíritu, de aquella ética protestante, porque de generación en generación se fue perdiendo. Pero fue lo que hizo grande a Estados Unidos, ¿no? Es más, dice Weber, si vos mirás el mapa, el, el globo terráqueo o el mapamundi, y mirás y ves en qué países hay una religión protestante, esa religión coincide con economías más prósperas, más desarrolladas. Porque hay una ética del trabajo, porque hay una ética del ahorro, porque hay una ética de la producción, que es distinta a la ética más del lado católico, que tiene más que ver con la divina providencia, recibir el maná que cae del cielo, Dios nos cuida y nos alimenta. Entonces, ¿no? Dios multiplica los panes y los peces y nos da de comer. En el fondo, el catolicismo, ¿no? para la crítica que hace Max Weber, tendría una posición más populista, ¿no? Es decir, por ahí es una falta de respeto decirlo así, pero para que se entienda, es decir, según la crítica que le hace Max Weber al catolicismo, ¿no? Del lado protestante son más trabajadores, más productivos, más ahorrativos, y del lado católico son más, no me preocupo por trabajar porque total Dios me va a ayudar, ¿no? Como Dios proveerá. Y esa diferencia ética, esa diferencia hace, ¿no? genera un gran cambio económico. Y por eso países como España, Italia,
que tienen una tradición, Argentina, que tienen una tradición más católica que protestante, tienen una economía más pujante. Y hacen ahí una sociedad, digamos, entre estas dos cosas, entre el protestantismo y el éxito del capitalismo norteamericano. No sé qué piensan. ¿Se le puede, están de acuerdo con esta idea? ¿Se puede criticar por algún aspecto, por algún lado, esta idea de Max Weber de que el protestantismo es una ética o un conjunto de valores más efectivo, más compatible con una economía desarrollada, ¿no? Es mejor el protestantismo, el catolicismo nos hace pobres. ¿Qué les parece? ¿Se puede criticar por algún lado? No sé si en el chat, no estoy viendo si en el chat hay opiniones al respecto, además del gol de Argentina. Sí. Creo que también tiene que ver mucho esa cultura con el propio contexto. Si vamos al caso, cuando Estados Unidos se independiza, es el mismo año en que Adam Smith escribe Las riquezas de las naciones, y se empieza a estudiar la economía desde un primer punto ortodoxo, que también eso lleva a algunos cambios, más desde el lado tal vez del libre comercio, que también, si vamos al caso, lleva al enriquecimiento de un país o de una región. Claro, claro. Agustín, en esto yo coincido con Agustín. Podríamos encontrar no solo la ética protestante como explicación de por qué Estados Unidos es próspero. Podríamos encontrar 2, 3, 4, 5 factores, además del religioso, que tal vez podrían explicar, como dice Agustín, por qué Estados Unidos es Estados Unidos y tiene esas tales y cuales características económicas. Tal vez no sea la religión o la ética protestante el factor que generó el despegue económico. Por ahí son otras cosas, ¿no? No sé si... Sí, me parece interesante lo que dice Agustín. Sí, adelante, Fede. Sí, yo comparto la lectura que hace Agustín, digamos, en ciencias sociales siempre hay que asumir los fenómenos como complejos, ¿no? Y por ahí hacer un recorte como el que estamos haciendo acá, que en definitiva lo que plantea ver inclusive es mucho más, seguramente más amplio, pero por el tiempo y el resumen queda acotado. Sería interesante incorporar otras variables, además de la variable ética, que es más un disparador por lo que nos propone siempre Víctor para discutir, ¿no? Así como discutimos la tesis de Freud, así como discutimos a Aristóteles, en este caso nos toca discutir el desarrollo de las economías modernas y verlas desde el punto de vista ético para hacer esta asociación. Sería interesante ver ahí, según lo que plantea Agustín, que yo creo que es un punto de análisis para ver, el grado de apertura económica que tuvo Estados Unidos a partir de su independencia. Digamos que si bien las ideas del liberalismo surgen en ese contexto, no sé si era el modelo de regulación económico que aplicaba Estados Unidos puntualmente. Tiendo a pensar que en sus inicios tenía un modelo más de corte proteccionista y después fue adoptando posturas más liberales, pero es un punto para verificar efectivamente si el modelo de regulación económica en su momento sirvió como despegue para lo que fue esa economía. Yo creo que me atrevería a pensar que también obviamente es un factor importante las ventajas naturales que contaba Estados Unidos, un territorio extenso muy importante, un flujo migratorio muy, muy interesante también, digamos, con una población que incorporaba rápidamente mucha técnica desarrollada en Europa en aquel entonces a territorios muy amplios y muy vastos que la verdad que seguramente tuvieron también algo que ver con ese boom. Que obviamente el planteo ético que nos trae Víctor a partir de lo que hace Weber inunda todo eso, ¿no? Porque lógicamente esa forma de pensar, esa actitud frente al trabajo, esa vocación por el esfuerzo es un factor endógeno en términos sociales que es súper potente frente a una sociedad que por ahí eso no lo tiene, o que está subsumida en otro tipo de conflictos, o que está en un territorio con menos ventajas comparativas, etcétera, etcétera, que también seguramente son condicionantes, ¿no? Claro, ahí Silvia hace referencia a maneras de pensar acerca de el argentino típico o el italiano típico, pero tal vez, ¿no? Como dice Silvia, hay
hay, no sé, una tradición, una herencia italiana que también puso mucho trabajo, hizo mucho esfuerzo. Entonces, ¿no? La tesis de Weber apuntaba a tal vez algo que ahora está pasado de moda, que es a hablar de las maneras de ser generalizando, ¿no? Y diciendo, todos los protestantes son así, todos los alemanes son meticulosos, ¿no? Que son como generalizaciones que hoy en día hacen ruido, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero capaz que hay algún alemán que es vago, que no es meticuloso, no sé si se puede generalizar, ¿no? Es como decir, todos los negros tienen ritmo, o son generalizaciones un poco pasadas de moda. Pero es interesante para discutir. Esa tesis de Weber partía como de la idea de que había culturas en distintas regiones que compartían una ética, y entonces decían, por ejemplo, la gente que vive en países cálidos, en el trópico, ¿no? en el Caribe, son personas que carecen de preocupación, de previsión, desarman la cama de hojas secas donde durmieron a la noche y no se dan cuenta que a la noche van a tener que, ¿no? Cuando llegue oscurezca, van a tener que hacer de vuelta la cama, pero no se preocupan porque viven en el momento. ¿No? Estaba esta idea de que algunas culturas son más previsoras y ahorrativas, trabajadoras, productivas, y otras no, generalizando de esta manera. Pero es interesante para discutir porque todavía hoy en día vemos que estos argumentos circulan, ¿no? Se habla mucho de la ética del trabajo, se habla mucho de que los argentinos somos así o asá, para bien y para mal, ¿no? Como si se pudiera dar una causa o una explicación a través de estas maneras de ser generalizadas, que sí es un argumento, puede ser discutible, ¿no? Pero es interesante. Bueno, si les parece, pasamos a nuestro segundo autor, para que no se nos haga tan largo. Vamos a ver si hoy podemos no hacer tan largo para que no sea tan aburrido este encuentro. Adam Smith, como decía el compañero que hablaba hace un ratito, es un autor muy importante. Escribió un libro muy importante, La riqueza de las naciones, y en ese libro explica algunas ideas. Nosotros vamos a hacer una aproximación. Hay muchas ideas éticas en ese libro, y el tema de la ética cruza todo el libro, ¿no? No solo es un libro de economía, sino que también es un libro de filosofía y de ética. Una de las ideas centrales del libro de Adam Smith es que la gente que pone un negocio y tiene un emprendimiento económico, como por ejemplo un carnicero, ¿no? Que pone una carnicería, no lo hace por amor a la humanidad. Es decir, el carnicero que abre un negocio, pone la foto de la vaca y compra, ¿no? media res y las vende, no hace ese negocio, esa faena y ese negocio por amor a la humanidad. Más allá de que puede ser una persona muy amorosa, el carnicero, no sé cómo es el carnicero de tu casa, pero de tu barrio, o la carnicera, pero más allá de cómo sea, no es esa la motivación económica de fondo, dice Max Weber, dice Adam Smith, sino que lo que busca es una ganancia, es monta un negocio y lo que quiere es obtener un beneficio. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la carnicería y compramos en la carnicería nuestra cena, obtenemos nuestra cena, pero no de la amabilidad o del amor del carnicero, dice Adam Smith, ¿no? Dice, no es del amor del carnicero de lo que nosotros obtenemos nuestra cena, sino de su afán de lucro, de su necesidad e intención de obtener un beneficio en el comercio, ¿no? El comercio tiene, ¿no? ese beneficio. Ese objetivo.
Entonces, lo que hay en el fondo de los intercambios comerciales en el capitalismo inicial, en esta etapa del capitalismo que describe, Adam Smith, es una intención de enriquecerse, de maximizar los ingresos y minimizar las pérdidas, y con esa intención interactuamos en el comercio, vendemos y compramos nuestras mercancías. El libre comercio es una especie de sistema en el cual nosotros compramos y vendemos según las leyes de la oferta y la demanda, en los momentos en los que creemos adecuado comprar o vender según nos convenga, según los cálculos de costo-beneficio, y entonces allí hay una serie de regulaciones que se establecen entre el costo, la cantidad, ¿no? Esto seguro lo explican mejor ustedes que yo, que son estudiantes de economía, o el profesor Fernando, que tiene 2 títulos en el área de economía, pero es fácil entender, para decirlo fácil, o en un resumen de aproximación, hay, ¿no?, toda una serie de interrelaciones que regulan la libre empresa y el libre comercio, y que hacen, por ejemplo, que si vos le ponés precio máximo a una mercancía, a nadie le conviene vender a ese precio máximo, a ese tope que está regulado, y entonces la gente produce otras cosas o se dedica a comerciar otras cosas, o empieza el mercado paralelo, ¿no? Yo te lo vendo, pero no al precio oficial, te lo vendo, ¿no?, como el dólar blue, o cuando una mercancía está prohibida, como estaba prohibido el alcohol en la década del 20 en Estados Unidos con la ley seca, empieza el mercado negro. Entonces, lo que Adam Smith va a explicar es cómo funciona un sistema que está interrelacionado, en donde yo persigo mi interés, pero persiguiendo mi interés, en realidad descubro que beneficio indirectamente, aunque no es mi primera intención, a otros actores del sistema, y formo parte de un juego que tiene reglas. Y esas reglas hacen que todas las variables, o la mayoría de las variables económicas, estén interrelacionadas, ¿no? Si yo, por ejemplo, aumento mucho el salario que le tengo que me obliga el Estado a pagarle a los trabajadores de un rubro, ¿no?, entonces la explotación de ese rubro, ¿no?, por ejemplo la minería, el Estado pone el sueldo de los mineros que trabajan en el socavón de una mina, establece que le tengo que pagar salarios muy altos. Entonces, si yo tengo una empresa de explotación minera, despido personal, porque no quiero tener, ¿no?, tanta inversión, o diríamos, o gasto o inversión en personal, y entonces tal vez el negocio deja de ser rentable y la mina se cierra, y me perjudico yo y perjudico a los mineros que trabajaban. Entonces, por ahí, reducir un poquito el salario de todos hace que la mina de carbón o de lo que sea siga abierta y hay trabajo para todos. Entonces son, no sé, 20 trabajadores que ganan un poquito menos, pero pueden seguir trabajando. En cambio, si el Estado regula el salario y me obliga a pagarle $1.000.000 a cada uno, y tengo que cerrar la mina y se funde la empresa y se va del país a otro lugar donde haya mejores condiciones, ¿no? Detrás de esta idea, ¿no?, entonces acá tenemos un sistema que tiene reglas de juego y donde están las variables interrelacionadas.
si yo subo una variable, como si yo pudiera agarrar una perilla, como, ¿no?, de la radio o de un equipo técnico, y giro la perilla o aprieto un botón subiendo el nivel de una variable, las otras bajan o se acomodan o reaccionan, porque es todo un tejido en donde si yo tiro de un lado, se mueve del otro. ¿No? Son variables interrelacionadas. Esta interrelación de variables económicas hace que si yo persigo mi interés y me enriquezco, en realidad estoy beneficiando a todo el grupo, estoy beneficiando a toda la comunidad, sin que sea mi primera intención, pero por esta interrelación que hay entre las variables económicas se produce ese efecto de combinación. Esto generó un gran cambio ético, entre otras cosas, ¿no? Un gran cambio ético, porque en la Edad Media, la idea, ¿no?, en la ética antigua y medieval, la idea de que una persona dedique su vida a enriquecerse, a un negocio con fines de lucro, que preste plata, ¿no?, el prestamista y el usurero, estaban mal vistos. Era algo que estaba más cerca del pecado que de la virtud, ¿no? Y en la ética cristiana de la Edad Media, a veces incluso se ensalzaba, se alababa la pobreza, ¿no?, y como una actitud virtuosa. En cambio, lo que empieza a aparecer con Adam Smith es esta idea de que perseguir el beneficio económico, intentar ganar lo más posible, no está mal, no es algo pecaminoso, no es algo éticamente cuestionable, sino todo lo contrario. Es algo que pone en marcha la rueda de la economía en la sociedad. Y se produce en esta interrelación de variables lo que muchos autores denominan un círculo virtuoso. Un círculo es virtuoso cuando todo lo que ocurre hace que el círculo siga girando, que sea grande, que esa dinámica se fortalezca, ¿no? Entonces, si yo quiero ganar mucha plata, ¿no?, eso me pone en una posición ética totalmente diferente de la ética antigua, donde eso estaba cuestionado, donde eso estaba criticado. En cambio ahora, muchos autores dicen, lo que puede ser un vicio o un pecado o una actitud ética cuestionable a nivel privado, al nivel de la dinámica pública, al nivel social, se convierte en una virtud. Por eso hay algunos autores que rescatan esta idea de vicios privados, virtudes públicas. Lo que antes era un vicio o un pecado o una conducta cuestionable a nivel individual, un vicio privado, ahora contribuye a generar un círculo virtuoso público en la economía. Entonces, lo que antes era un pecado y debía ser combatido, el egoísmo, la ambición, el afán de lucro, estaban criticados. Sin embargo, a partir de los desarrollos teóricos de Adam Smith, estas actitudes, estos vicios privados, empiezan a ser caracterizados como virtudes públicas, como algo necesario para que la economía funcione. La economía no funciona si los distintos actores no tienen ambición, no quieren poner un negocio, no quieren arriesgar capital, no tienen afán de lucro, no tienen esa ambición. ¿Qué sería de un empresario capitalista sin ambición? No, tiene que tener hambre, ambición, ganas de comerse el mundo, ganas de
quitarle el mercado a todos sus competidores, ser más eficiente, producir más, vender mejor, hacer crecer, ¿no? Entonces, toda esta actitud ética no solo no es mala, sino que pasa a ser el modelo de una actitud buena para la sociedad, ¿no? Y entonces se genera este círculo virtuoso en donde un paso o un eslabón refuerza al otro. Entonces, mi ambición personal me hace tener ganas de querer arriesgarme y poner un negocio. Y mis ganas de enriquecerme y de tener cada vez más, el afán de lucro, la ambición, me empujan a querer facturar cada vez más. Si yo quiero facturar cada vez más, necesito producir cada vez más. Para producir cada vez más, necesito ampliar mi cantidad de empleados y empleadas para tener más capacidad de producción. Entonces, mi ambición me hace querer producir más. Querer producir más me obliga a contratar más personal. Contratar más personal implica que tengo que pagar más salarios. Cuando hay más gente que cobra un salario, hay más gente que tiene un sueldo para consumir lo que yo produzco. Entonces hay más mercado interno y me pueden comprar lo que yo vendo. Entonces, si hay gente que tiene plata para gastar, puede comprar, ¿no? Y aumentan mis ventas. Si aumentan mis ventas, yo puedo producir más y contratar más gente y así sucesivamente. Entonces, el puntapié inicial, hoy que estamos con el fútbol, lo da la ambición. Y la ambición genera, ¿no? Esta nueva actitud ética, genera el círculo virtuoso que hace que toda la sociedad se ponga en marcha generando riquezas, produciendo bienes, intercambios económicos, el libre comercio. La libertad de empresa y el libre comercio generan estas reglas de juego entre variables que están interrelacionadas y en donde todo el sistema, ¿no? Este sistema económico, me lleva a perseguir, ¿no? A poner en marcha este círculo virtuoso y a que cada vez el sistema produzca más riqueza, más producción, más renta y todos los beneficios que esto va a traer después. Porque una sociedad que es rica, que produce, que tiene negocios, es una sociedad que tiene recursos para hacer escuelas, para hacer hospitales, para, ¿no? garantizar salud, seguridad, educación en su población. Es una sociedad que se cultiva, que puede dedicarse a las artes, a mejorar su calidad de vida. Y entonces, por ahí tenemos incluso como la idea de que ¿no? esto nos va a llevar a el desarrollo de un proyecto, ¿no? El proyecto moderno de un progreso ininterrumpido hacia un desarrollo no solo económico, sino a partir del desarrollo económico también social, político, humano, filosófico, ético, ¿no? de robustecimiento de estos valores en una sociedad en donde este círculo virtuoso genera que crezcan las fábricas, los edificios, las escuelas, la calidad de vida, Ahora bien, ¿puedo hacer un comentario, Víctor? Sí, adelante, Perdón, Fernando, por favor. Adelante. Así respirás un cachín Sí, sí. y subrayo dos o tres cosas. Lo que nos está transmitiendo Víctor es muy interesante porque deja bien en claro el modelo ético detrás del liberalismo clásico, el liberalismo manchesteriano, qué es lo que está bien. La conducta que estaría bien desde el punto de vista ético, entonces, para esta corriente de pensamiento, es la ambición. Digamos, el que estaría categorizado como un buen individuo en este caso sería el individuo ambicioso. Si tenemos un individuo que se pasa de ambicioso, por ejemplo, que es un usurero, por así decirlo, y tiene su producto e intenta venderlo al doble del precio de lo que por ahí le sale, entonces
el mercado como ese lugar tan potente que surge en esta corriente de pensamiento, que en realidad es reconceptualizado en esta corriente de pensamiento, porque los mercados ya existían desde mucho tiempo atrás, tiene como un mecanismo de autorregulación que hace que a esa persona le demanden menos sus bienes. Entonces, al poder vender menos, va a tener un prejuicio económico y eventualmente dejará de ser un comerciante o tendrá que reajustar sus precios y no podrá ser un usurero. Es decir, la conducta usurera en el modelo liberal sistémicamente sería marginada porque es considerado algo que estaría por fuera de lo considerado correcto. Lo mismo que una persona que es descuidada, que trata mal a sus clientes, que tiene mal su negocio, que no actualiza los costos o que no desarrolla las estrategias comerciales que tanto hemos estudiado y aprendido en la facultad. Una persona descuidada no estaría dentro de un comerciante ambicioso que se preocupa integralmente por el producto y por el servicio que vende. Lo interesante de esta corriente de pensamiento es que también se relaciona con otras cosas que hemos visto en la cátedra y que nos ha traído Víctor en sus planteos y en sus encuentros, de esa revalorización del yo, o ese surgimiento del yo, ¿no es cierto?, que de pronto es el que produce, ¿no es cierto?, es el que produce, y que comulga muy bien con dos cosas. El desarrollo del método experimental, digamos, que persigue y busca reglas naturales a los fenómenos de la química, de la física y demás, que son la premisa, digamos, de lo que luego sería el método científico, que se fue extrapolando y llevando al ámbito de las ciencias sociales. O sea, toma mucho de esa idea. O sea, pensemos que cuando hablamos de un mercado autorregulado, el mercado de competencia perfecta que nosotros estudiamos en Introducción a la Economía, con libre concurrencia de oferentes y demandantes, con ajustes por oferta y demanda, con la idea del equilibrio como punto, es una teoría y que asume que existen reglas, así como existe la ley de la gravedad, existen reglas naturales, entre comillas, en la economía. Por eso la idea de esta mano invisible, digamos, ¿no es cierto?, que ajusta el mercado en función de esta capacidad de autorregulación entre oferentes y demandantes, donde obviamente, como decía un compañero aquí en el aula, en el chat, el oferente va a tratar de maximizar sus utilidades y el consumidor va a tratar de maximizar su satisfacción. Maximizar sus utilidades en relación de tener la mayor cantidad de ventas al menor costo posible y el cliente de pagar el menor precio posible por la mayor cantidad de satisfacción de sus necesidades, mejor calidad, etc. Eso es lo que subyace a esta teoría, a esta visión, digamos, del comportamiento de las personas en un capitalismo, digamos, moderno, pero que concibe que puede existir una regla que naturalmente regula las cosas. Eso es interesante para mí, a mí siempre me llama la atención de esto, y es tan simple que lo hace muy potente, porque en realidad, es decir, en definitiva, no hagamos nada, no intervengamos, dejemos que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Y eso es muy potente. Claro, Eso es muy claro. potente. Ahí, si me permitís, Sí, sí. Fernando, ahí aparece un segundo concepto, otro concepto muy característico de este pensamiento, que es el siguiente. ¿Qué debe hacer el Estado en este esquema para favorecer el círculo virtuoso y el desarrollo de este esquema conceptual que el profesor Fernando y que nosotros estábamos planteando? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado para promover esta idea? Y lo que dicen Adam Smith y los autores pertenecientes a esta línea de argumentos conceptual es lo siguiente: lo mejor que puede hacer el Estado es no intervenir, es dejar hacer, es decir, no hacer nada, no regular, no intervenir. Como se hizo famoso un texto en francés de un conde al que, ¿no?, que tenía negocios y le preguntaron qué era lo mejor que podía hacer el Estado,
él dijo en francés, laissez-faire, dejar hacer, ¿no? Y por eso el laissez-faire se hizo famoso como idea. Esta idea es central en este planteo, en esta línea teórica, que es la idea del laissez-faire, del dejar hacer. ¿Y qué quiere decir? Que el Estado no debe intervenir, o debe intervenir lo menos posible, para que aparezca esta autorregulación del mercado, de la cual hablaba el profesor Fernando hace un minuto. Lo mejor es que los precios se regulen solos, se autorregulen con la ley de la oferta y la demanda, sin que el Estado meta la mano. Si el Estado mete la mano, dicen estos autores, distorsiona todo el sistema, ¿no? Es como vos tenés un reloj de esos antiguos, analógicos, a cuerda, si vos metés la mano y empezás a tocar los distintos engranajes, arruinás la maquinaria, ¿no? El libre mercado es una maquinaria simple, pero que no hay que tocarla. Entonces, si a alguien se le ocurre subir mucho el precio, el Estado no tiene que intervenir poniéndole un tope, porque el propio mercado va a hacer que nadie le compre a ese que pone un precio más alto, y entonces si quiere volver a vender va a tener que bajar los precios. Entonces, se autorregula por esta idea del laissez-faire o del dejar hacer, ¿no? Y esto es como una idea clave, porque lo mejor que podemos hacer si queremos que la sociedad en la que vivimos sea próspera y la economía se desarrolle, es no intervenir. Dejar a los empresarios desarrollar la lógica de su propia ambición, otorgar libertad de empresa, y por eso la libertad de empresa es más importante que cualquier otra variable, ¿no? La libertad de empresa, dejar que el que tiene ambición haga su negocio, ponga su empresa y persiga su ambición, es virtuoso y es lo mejor que podemos hacer, porque eso nos va a garantizar todo esto que describíamos antes, una sociedad más desarrollada, más próspera, creciente, económicamente más, ¿no? El punto es el siguiente. Hay algunos en la sociedad que no tienen acceso al consumo, no forman parte de este círculo virtuoso, ¿no? Porque no tienen plata para consumir, no pueden conseguir empleo, no pueden producir, no reciben un salario, no pueden incrementar sus ganancias, no pueden incrementar su producción. Y entonces, ¿cómo forman parte de este sistema, de este círculo virtuoso, para, para no quedar excluidos, ¿no? Entonces, lo que se veía en Inglaterra en el siglo XVIII, ¿no? Fines del XVIII y principios del XIX, era que esta teoría estaba muy bien, era fácil de comprender, parecía que tenía algunos puntos positivos, muy interesantes, se podía ver que había una verdad, alguna verdad en todo esto, pero también había algunas personas que veían que esto funcionaba bien y era un círculo virtuoso para una parte de la sociedad, para la parte de la sociedad que tenía trabajo, que podía acceder a la producción, al consumo y ser parte de ese círculo. Pero había una gran cantidad de gente que quedaba excluida de este círculo virtuoso, que no podía acceder ni al consumo, ni a la producción, ni al trabajo, ¿no? Y entonces, la pregunta que se le hace a los defensores de esta teoría liberal, digamos, del primer liberalismo, como decía el profesor Fernando, que
surge en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, y por eso muchos lo denominan el liberalismo manchesteriano, ¿no? Este liberalismo original, se le hace esta pregunta: ¿qué pasa con los excluidos? ¿Qué pasa con las personas que se quedan afuera de este círculo virtuoso? Y la respuesta que da la propia teoría es que eso se arregla con más laissez-faire, ¿no? Los problemas de la libertad de empresa o del dejar hacer se arreglan con más libertad, con más dejar hacer. El Estado no tiene que intervenir, no se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque lo explicaban con una metáfora, que es la metáfora de la copa. Es como si lo que produce este círculo virtuoso fuera llenando esa copa que forma la sociedad en la que nosotros vivimos. Si el gobierno, el Estado no interviene y deja hacer al egoísmo natural, ¿no?, a la ambición de los empresarios, la producción de estas empresas y la ganancia y los impuestos que paguen y la renta que genera va a ir llenando esta copa que metafóricamente forma la sociedad, y en algún momento esos beneficios, esa producción, ese excedente, esa acumulación ¿no?, de capital, de renta y de producción económica que llena esa copa que forma la sociedad, va a desbordar, va a derramar sobre las capas más pobres de la población, y entonces va a compensar la desigualdad que genera que dejemos rienda suelta al egoísmo de los empresarios, ¿no? El empresario quiere ganar siempre lo más posible. Entonces, ¿cómo va a calcular el costo del salario que tiene que pagar? Y lo menos posible. O sea, la lógica es: yo voy a tratar de ganar lo más posible y pagarle a mis empleados lo menos posible. Esa es la lógica de maximización de beneficios y de minimización de costos. Pero ¿y esto no va a generar condiciones de trabajo de una gran explotación? ¿No? Si uno va a ver la historia de Inglaterra en la época de la primera revolución industrial, incluso después, por ejemplo, no había leyes de protección laboral. Se contrataban niños pequeños porque tenían las manos más chicas, mujeres o niños, en las fábricas, en los telares, ¿no?, porque le entraba la manito entre las piezas del telar, la maquinaria, y además porque se le podía pagar menos que a los varones más grandes, ¿no? Entonces, y tampoco había descanso, no había un tope de horas para la jornada laboral. Si yo le dejo a la libertad y al egoísmo de los empresarios que fijen ellos las reglas de juego, van a decir, bueno, ¿cuánto se puede trabajar por día? Y 80 horas, no sé, 24, 48, no sé, no hay tope. Y tampoco hay, ¿no? ¿Por qué voy a pagar aguinaldo? ¿Por qué voy a pagar vacaciones? ¿Por qué voy a ponerle un tope a la cantidad de horas? ¿Por qué me voy a preocupar porque las condiciones de trabajo sean higiénicas, seguras, ¿no? ¿Por qué me voy a preocupar por todo eso si lo que tengo que hacer es ser lo más egoísta posible o tratar de ganar, ¿no? Y entonces, en ese momento, se percibe, muchos autores perciben, que esta historia estaba yendo hacia un lugar en donde había una gran masa de personas, ¿no?, en el Londres de principios del siglo XIX, que estaban excluidas, que no tenían ningún tipo de protección, que no tenían incluso muchos se morían de hambre porque la migración del campo a la ciudad, ¿no?, con el surgimiento, con la primera revolución industrial y segunda,
hizo que hubiera grandes masas de acumulación urbana de personas sin que tuvieran un trabajo seguro. Y entonces, ¿no?, habían abandonado sus lugares en el campo para ir a trabajar a las ciudades, pero ahí no había trabajo para todos. Y entonces se dan estas historias que en las novelas del siglo XIX están narradas como dramáticas, ¿no? La vida de los pobres, la vida de los excluidos, en la narrativa de la literatura de esa época. En este contexto es donde aparece Carlos Marx, un autor que después se iba a hacer famoso, y hace algunas críticas a esta idea de la teoría del derrame, ¿no? La teoría de la copa que rebosa. Y básicamente lo que dice Marx es, mirando, él estaba viviendo en Inglaterra en esa época, y entonces mirando a su alrededor, lo que dice es, la copa nunca va a rebalsar. La teoría del derrame que postula el liberalismo clásico es falsa porque esa diferencia, ese plus de valor, se lo queda el empresario, no lo reparte con los trabajadores. Si vos analizás, por ejemplo, el balance de algunas empresas grandes, transnacionales, como los bancos, vos te das cuenta que en el 2018, 2019, esos bancos tuvieron, por ejemplo, una rentabilidad en dólares, suponete, del 15%, 20%, ¿no? Ganaron en dólares. Sin embargo, si vos mirás el sueldo de sus empleados en dólares, no les aumentaron un 20% en dólares. Quiere decir que ellos tuvieron ganancias de un 20% en dólares, pero no repartieron esas ganancias con sus empleados. ¿Por qué? Y porque es la lógica de maximización de beneficios. Los empleados, ¿cuánto aumentaron? Y no sé, por ahí, si lo medís en dólares, no solo no aumentaron, sino que perdieron. Entonces, vos mirás el salario en dólares de los empleados bancarios y en realidad, medido en moneda dura como el dólar, perdieron. Están, ¿no?, con lo que cobraban a principio de año, lo que cobraban a fin de año, cobran. Las ganancias en dólares no son menos, son más. Entonces, ¿por qué si una empresa tuvo ganancias en moneda dura, sus empleados no tienen un aumento del salario equivalente en moneda dura en ese mismo porcentaje? Bueno, la respuesta es fácil, porque ese plus de valor que se le agrega a la producción de bienes, que le agrega el trabajo de las personas a la producción de bienes, eso que se llama el plusvalor o la plusvalía, los empresarios no lo reparten con los trabajadores. Si hay un plus de valor, se lo queda el empresario, ¿no? Entonces, y esto podemos poner un ejemplo sencillo. Si vos tenés una heladería o un almacén o un negocio pequeño y tus ventas crecen un montón porque te fue bien, porque la invocaste, porque te esforzaste, porque se dieron un montón de factores que ayudaron y te fue bien. Por ahí tu vecino arrancó igual que vos y le fue mal, se fundió. Pero vos te supiste manejar, aprovechar un montón de factores y se dieron un montón de factores y tu facturación creció al doble o al triple. Y entonces vos contrataste otro empleado, o otra empleada y otro más, ¿no? Entonces, si vos a lo largo de un año, de un periodo X, triplicaste tu rentabilidad en dólares, ¿cuánto le vas a aumentar el salario a tus empleados? Y ahí no necesariamente le vas a aumentar en la misma proporción en que aumentaron tus ingresos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una diferencia
ese plus de valor que le pusieron los empleados a lo que vos fabriques, sin embargo, no se reparte de manera equitativa con los que lo producen. Y entonces Marx plantea esta crítica al liberalismo clásico. Y dice, la copa nunca rebalsa, ¿no? La teoría del derrame es falsa, porque la diferencia, este plus de valor, el empresario no lo reparte con el asalariado, sino que se lo apropia el empresario. Y entonces Marx define dos categorías de personas. El empresario capitalista, el que tiene el capital para poner un emprendimiento, para motorizar un emprendimiento económico, y por otro lado, el que tiene que vivir de un salario, que en realidad no tiene nada más que su fuerza de trabajo para vender. Tiene dos brazos para trabajar, y entonces vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Trabaja y cobra un salario. Cuando llega a fin de mes, ¿no? Suponete que vos sos empleado en una panadería, o trabajás de empleada o empleado en algún negocio o en alguna empresa. Cuando llega a fin de mes, la mayoría de los asalariados, ¿qué hace con el dinero que le sobra? Invierte en Levax, Lecops, lo pone en un paraíso fiscal, se compra un yate, compra bitcoins, compra, ¿no? Lo que Marx veía en esa época, y en algunos casos nosotros podemos todavía seguir viéndolo en esta época, es que la mayoría de los asalariados, cuando llega a fin de mes, no puede ahorrar, no tiene un gran ahorro, y muchos no tienen ningún ahorro. Incluso, no sé si a vos te pasó alguna vez, a mí alguna vez me pasó, que ya cuando llega el día 20 del mes, estoy mirando cuánto falta para cobrar, porque me quería comprar un par de zapatillas y por ahí no llego este mes, tengo que esperar al mes que viene. ¿No les pasó alguna vez eso de decir, no llego? Es decir que en muchos casos, cuando llega a fin de mes, el asalariado, después de pagar todos sus gastos corrientes, se quedó otra vez sin nada. Entonces, el capitalista a fin de mes obtiene una ganancia y una renta. En cambio, el asalariado, en muchos casos, solo tiene otra vez lo que tenía al principio, dos brazos para trabajar y vender su fuerza de trabajo. Con lo cual, el capital produce capital. El capital produce una renta. En cambio, el trabajador muchas veces lo único que tiene es, lo único que produce es llegar a fin de mes, lo único que produce es, en esa época, en la época de Marx, él dice, muchos asalariados lo único que producen son hijos, tienen cada vez más hijos, ¿no? En esa época que no había control de la natalidad, preservativos, ¿no? Sistemas de control de contracepción, ¿no? Y control de la natalidad, las familias tenían muchos hijos. Entonces, el capitalista tiene cada vez más capital. Y el otro, el empleado, tiene a su prole. En latín, familia se dice prole. Y por eso Marx distingue entre capitalistas y proletarios. Y el problema, si la copa no rebalsa, si la teoría del derrame es falsa o no funciona siempre, dice Marx, es que cuando llega a fin de mes, el proletario vuelve a estar en cero. En cambio, el capitalista tiene una renta, ese plus de valor del cual se apropió, que es creciente. Entonces, el capital produce cada vez más capital. En cambio, el trabajo no produce cada vez más capital, produce supervivencia, ¿no? Y entonces el proletario sobrevive, porque cuando llega a fin de mes se quedó otra vez en cero y tiene que otra vez volver a vender su fuerza de trabajo para obtener un salario a cambio. El problema es que
cuando el capitalista hace esto durante 70 años, su riqueza crece porque el capital produce cada vez más capital. En cambio, cuando el proletario hace esto durante 70 años, envejece, va perdiendo fuerzas y se muere, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia en donde el cuestionamiento que le hace Marx a esta teoría del liberalismo clásico pasan por este lado, ¿no? La copa nunca rebalsa, la teoría del derrame, el derrame nunca se produce y por tanto tenemos que buscar otro sistema. No es ético, dirá Marx, ¿no? Acá hay una idea ética también, no está bien el laissez-faire, porque el laissez-faire, el dejar hacer del Estado, el no intervenir, produce un sistema de exclusión, donde hay un grupo muy chiquito de personas que cada vez tiene más capital, que acumula una cantidad de capital creciente, y cada vez hay una cantidad de proletarios más extensa que no puede salir a fin de mes de su situación y que se ve forzada a esta economía de subsistencia. Lo que Marx propone es romper esta lógica, ¿no? Y plantea, por supuesto, una idea que tal vez hoy en día está envejecida, ¿no? Que es la idea de la revolución. Lo que Marx dice es, ¿por qué tenemos que seguir aguantando una situación en toda Europa en donde un grupo muy concentrado de personas, son muy pocas manos, son, ¿no?, las familias privilegiadas de Europa, las que habían pertenecido anteriormente a la nobleza y luego fueron, ¿no?, las familias que fueron desarrollando la burguesía del capitalismo inicial, se apropiaron, hay una apropiación originaria, se apropiaron de los medios de producción, de las empresas, del capital, y entonces el capital está en pocas manos. Y esto genera una situación éticamente injusta que no podemos dejar, ¿no?, el laissez-faire, dejar hacer y no intervenir, sino que tenemos que intervenir. Solo que el Estado burgués no es capaz de intervenir porque es parte del negocio. Tenemos que hacer desde afuera una revolución con todas esas personas que quedaban excluidas, ¿no?, todos los proletarios excluidos que nunca iban a poder llegar a ser capitalistas y que cada vez eran más y más y más y más y más, ¿no? Y entonces tomar conciencia de que es un pequeño número el que está explotando y acumulando la plusvalía de toda la sociedad y que hay una gran masa de millones de personas que están en este rol de proletario explotado, y entonces lo que Marx propone es que todos estos proletarios se unan, proletarios del mundo unidos, ¿no? Esa es una de las frases del texto que tienen ahí para leer, del Manifiesto Comunista, llevar a cabo una revolución, tomar el poder, abolir la propiedad privada y garantizar para todos, ¿no?, con un Estado interventor fuerte, con una economía regulada, que no deje hacer, que no deje que se autorregule por el mercado, sino que la política, una política de intervención fuerte, de planificación central, ¿no?, ¿no?, estas ideas luego van a ser llevadas a la práctica en octubre de 1917 en la Revolución Rusa, y entonces la economía centralizada desde el Kremlin, desde el poder central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tiene que abolir la propiedad privada, ¿no? No hay más libertad de empresa, ¿no? Vos no podés ponerte una panadería, porque todos los negocios y empresas están en manos del Estado,
y el Estado va a darle trabajo a todos, va a garantizar que todos tengan lo que necesitan, que cada uno saque lo que necesita y ponga lo que puede, ¿no? Marx en algún momento dice, de cada cual según su posibilidad y a cada cual según su necesidad. Y entonces proponer un nuevo sistema totalmente contrario al liberalismo clásico, y si el liberalismo clásico generaba esta utopía por derecha, digamos así, este pensamiento o esta teoría marxista, comunista, socialista, de economía planificada, centralizada, va a generar una utopía por izquierda, ¿no? Totalmente rupturista y totalmente diferente y opuesta al liberalismo clásico. Mientras el liberalismo clásico dice, hay que dejar hacer, el mercado va a curar todas las desigualdades a la larga, por la izquierda, ¿no? El comunismo dice, no, no hay que dejar hacer, porque si dejamos hacer, el mercado va a generar cada vez mayor desigualdad y concentración económica, mayor explotación, peores condiciones de desarrollo, y toda esa utopía liberal es una mentira porque la copa nunca rebalsa, porque la teoría del derrame es mentira, y entonces hay que hacer la revolución. Por supuesto, alerta spoiler, ¿no? Por supuesto que todos saben cómo termina la historia, y no es spoiler porque es más conocida que la tabla del 2, pero por supuesto que estas ideas tuvieron un recorrido a lo largo de todo el siglo XX, desde la Revolución Rusa de 1917 hasta, podríamos decir, diciembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, cuando esta utopía comunista y sus posteriores correcciones y variantes, ¿no? Más cerca o más lejos del texto original de Marx, ¿no? Porque ahí hay peleas, si la manera en que se llevó a la práctica respetó o no respetó lo que Marx decía que había que hacer. Bueno, también podemos decir del lado del capitalismo, si los fracasos son por la mitad que se hizo o por la mitad que no se hizo. Esto en todas las políticas siempre se puede discutir lo mismo, ¿no? Pero como ustedes saben, esto termina en un fracaso. Esto termina en un fracaso. Termina en la caída del muro de Berlín, en donde esta utopía que se desarrolla por izquierda, con la idea de una revolución que nos va a llevar por izquierda, también, ¿no? Por derecha y por izquierda están la idea de progreso, utopía, salvación, modelo, ¿no? En el futuro está la ciudad perfecta, en el futuro está el modelo perfecto ¿no? Económico, político, social, ¿no? Pero el modelo por derecha y el modelo por izquierda son muy distintos, ¿no? Y durante todo el siglo XX se generan estos dos polos, y por eso se hablaba del mundo bipolar, ¿no? Y teníamos del lado derecho a Estados Unidos con una mentalidad más liberal, y después vamos a ver neoliberal, y por el lado de la izquierda a la Unión Soviética y todo el área de países más afines a una economía centralizada, que no era una economía de mercado, sino que era una economía comunista o socialista, ¿no? Y entonces acá tenemos los dos modelos, ¿no? Las dos utopías que, más allá del fracaso y de las crisis en la que desembocaron, nosotros tenemos que, o nos interesa, preguntar o interrogar en la mitad qué pasó, cómo eran esos sistemas de ideas y de pensamiento. Entre estas dos utopías, Norberto Bobbio, que es el último autor que hoy queríamos
compartir con ustedes, nos transmite una esquematización, ¿no? Una especie de, como de modelo simplificado de cuáles son las virtudes o características o defectos que Bobbio le atribuye a un modelo y al otro. No sé si el profesor Fernando Sfer, si querés Sí, con gusto. exponer los rudimentos o las bases o las ideas principales de Bobbio. Hacemos un intento de comentar un poco a Bobbio. Igual les había puesto muy interesante la conversación en el chat. Ajá, no la estaba viendo. No, Adelante. por eso si querés en el Dale, dale. medio te metes ahí, está bueno. Estábamos hablando con Facundo, con Gian. Nada, algunas cuestiones que iban desprendiéndose de tu exposición. Es muy interesante, yo personalmente digo, y los invito al resto de los integrantes del aula a hacer uso de la palabra también para que pensemos esto. Es muy interesante reflexionar sobre una idea que, pongámosle que surge con la riqueza de las naciones en 1700 y pico, 1770 creo que es, y que tiene estas características que vos describías, ¿no? Y que, insisto con esta idea de que asemeja el comportamiento de la economía y de los actores de la sociedad a la naturaleza, digamos, ¿no? Que plantea la posibilidad de la repetibilidad de los fenómenos, es decir, que vos podés volver a combinar factores y obtener el mismo resultado, que es la característica que tiene la ciencia en la ciencia básica en el ámbito de las ciencias naturales. Asimilar eso al tejido social me parece algo forzado, ¿no es cierto? Por eso lo planteo como pregunta, pensar que el mercado per se, por la no intervención y por la ambición de sus partes intervinientes, ajusta solo y genera un beneficio colectivo, en el largo plazo obviamente siempre, me parece algo forzado, pero está interesante. Y lo que está interesante también es pensar que es una idea que tiene más de 2 siglos, 2 siglos y medio, y que nos podría a nosotros servir para explicar la realidad actual, ¿no es cierto? Donde ya tenemos una serie de capas geológicas donde hay sistemas de acumulación y de producción que se han instalado, que se han reafirmado y que necesariamente parten de situaciones muy diferentes, ¿no? Y por último, tercer aspecto que me interesa dejar planteado sobre esta visión liberal, que, insisto, me parece muy interesante, es que generaliza, ¿no? Vos hoy hablabas de la generalización, porque de pronto estaría bueno pensar si una teoría como la teoría liberal sirve para explicar el desarrollo económico de todos los países del mundo, digamos, ¿no? Cuando hay tantas diferencias. Hoy mismo estábamos hablando de el planteo weberiano respecto de la ética protestante, cuántas otras asimetrías uno podría encontrar entre los diferentes pueblos, y qué pretencioso hay que ser para tratar de postular una teoría que explique el desarrollo de todos a la vez, independientemente de estas diferencias. Bueno, Claro, perdón, un sí. pequeño paréntesis. En la década del 80, en 1980, yo me acuerdo porque ya era grande, estaba la discusión de los Chicago Boys, se los llamaba así a los egresados de la Escuela Norteamericana de Chicago, de Economía. La idea de los Chicago Boys era que el laissez-faire tenía que exagerarse o llevarse incluso a nivel de los países. Entonces, si un país produce caramelos o produce soja, no hay que intervenir obligando a que, o favoreciendo o incentivando para que produzca satélites, vacunas, robots, autos, ¿no? Hay que dejar hacer. Entonces, en ese dejar hacer, a la Argentina le tocó ser agroexportadora y dedicarse a la soja. Bueno, el gobierno no tiene que intervenir para cambiar qué debemos producir. Entonces, en el extremo, el laissez-faire liberal no podría intervenir ni siquiera
por ejemplo, para diversificar la producción de un país, para decir, che, no está bueno que nosotros solamente vendamos grano, sino porque eso tiene menor valor agregado. Estaría mejor que nosotros vendiéramos productos con mayor valor agregado, con tecnología, con trabajo, porque si no, vamos a quedar excluidos. Somos los países pobres que son productores de cosas, de granos, ¿no? De commodities, y en cambio los países ricos dirigen su economía hacia una producción diversificada. Entonces, esta teoría del dejar hacer, si nosotros la llevamos al nivel de países, ¿no? A nivel de bloques nacionales, tendríamos que decir que la lógica, ¿no? Nos llevaría a decir, bueno, lo mejor es no intervenir, pero si vos no intervenís, no diversificás tu producción, te vas encasillando en un país productor de bananas, por ejemplo. Entonces vos sos bananero y te quedaste con eso. ¿No convendría producir alguna otra cosita? No sé, naranja, pepino, pera o alguna otra cosa. No, es una pregunta respecto de ese laissez-faire así tan ingenuo o tan taxativo, tan terminante, ¿no? Perdón, Fer, sí, adelante. No, todo bien, todo bien. Y es una postura bien universal, ¿no es cierto? También pensando en los modelos de pensamiento ético que hemos venido discutiendo, es como que tiene esa pretensión de universalidad que me parece que también es rupturista y no es casualidad que en esa ruptura haya generado, bueno, tantos efectos y seguramente tantos efectos positivos para el desarrollo de las sociedades modernas, que recordemos que el liberalismo económico también cuadra con un liberalismo político que nos da a todos derechos, a todos y todas derechos, ¿no es cierto? Y nos permite autorregularnos y bueno, un montón de cuestiones, pero me parece que es algo que da para discutir y mucho, y en buena hora que para eso lo traemos también. Bobbio es un intelectual que nosotros citamos porque, siguiendo con la línea de análisis que venía haciendo Víctor, de esquematizar, digamos, estas dos grandes teorías, una por izquierda y una por derecha, que que compiten, digamos, que disputan en el terreno del discurso, aún en la actualidad, y sobre lo cual no hay consenso, digamos, hay opiniones, y ese es lo interesante de esto. Bobbio lo que nos hace es nos da herramientas para poder, por ahí, dar esa discusión con precisión, con la precisión que él le asigna a su interpretación de la realidad, obviamente, ¿no? Habrá otros autores y autoras que interpretarán, digamos, a esto que vamos a intentar desarrollar ahora de otra manera. Bueno, por eso es muy importante, cuando nosotros nos referimos a izquierda y derecha, nos referimos al texto de Bobbio. Él lo que hace básicamente es rescatar el sentido que nosotros le queremos dar a la materia, digamos. Es decir, es importante la reflexión ética porque en definitiva se trata de la conducta de todos y de todas y de poder sistemáticamente analizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Él hace el esfuerzo de rescatar este sentido, pero en términos generales, y darle la importancia que nosotros le damos a la ética para analizar la conducta de los individuos, asignárselo a la política para analizar la conducta de los grupos, ¿no es cierto? De los grupos que compiten en las democracias liberales modernas, ¿no? Entonces, ahí enganchamos nosotros y les traemos este texto para que lo puedan deshilachar y lo puedan discutir y ver si les sirve. ¿Por qué? Porque Bobbio hace un estudio, este texto está editado en los 90, mediados de los 90, después, como decía Víctor, de la caída del muro de Berlín, y lo que él identifica es que, pese a que la utopía por izquierda, entre comillas, que significaba el proyecto soviético, pese a la caída del muro de Berlín y al triunfo, también entre comillas, del bloque occidental, el escenario político se seguía manejando bajo las categorías de izquierda y de derecha propias de la Revolución Francesa. Entonces él lo que hace es recuperar eso, es decir, todavía valen estas categorías para dar la discusión política,
y lo que hace es precisar en función de qué. Y él toma básicamente dos ejes, ¿no es cierto?, a través de los cuales organiza al pensamiento de izquierda y de derecha. El primer eje tiene que ver con el valor de la igualdad, ¿sí? Y el segundo eje tiene que ver con el valor de la libertad. Él considera que el eje de la igualdad es el fundamental, porque él lo que dice es que para que exista libertad es necesario cierto nivel de igualdad. Si no, se trata de una libertad testimonial o se trata de un puro ejercicio retórico, es decir, las personas para ser libres realmente, no potencialmente, necesitan contar con ciertos medios. Entonces él toma como eje central y lo pone, lo representa, nosotros lo representamos en este gráfico que les proponemos en el Padlet, como un cuadro cartesiano, digamos, como dos ejes cartesianos, donde en el eje horizontal está representada la igualdad y en el eje vertical está representada la libertad. Bobbio hace esta apuesta, pero es una apuesta a que nosotros, pertenecientes al campo de las ciencias sociales, podamos hacer un análisis sistemático del escenario político, porque dice, en definitiva, esto sigue vigente y las democracias modernas requieren de estos mecanismos de análisis de la realidad para, en definitiva, poder saber qué es lo que estamos votando cada 4 años y fundamentalmente saber si estoy votando en función de los intereses que quiero hacerlo o no, digamos, ¿no? Rescata esto, dice, él define dos polaridades, tomando como eje central a la igualdad, dice, en la izquierda estarían los sectores o grupos o partidos políticos o organizaciones de la sociedad civil, en definitiva, que consideran a la igualdad como una construcción social, es decir, como algo que surge de la propia dinámica social, y que, por ende, intentan corregirlo, es decir, intentan avanzar en modelos o estructuras sociales, tomando a Marx en esto, más igualitarias, y en la otra polaridad, en el extremo derecho de este eje cartesiano, estarían los grupos, individuos, partidos políticos, organizaciones, lo que fuera, que consideran a la igualdad como algo natural. Subrayo natural y hago un link con lo que vimos en la unidad 1 en relación a la visión de Aristóteles respecto de la esclavitud, ¿no es cierto?, para tener en cuenta, ¿no es cierto? Generalmente, esto es un planteo analítico, por favor, digamos, ¿no? Esto nos tiene que servir a nosotros para poder discutirlo. Y estamos hablando de Bobbio. Generalmente los pensamientos que tienen que ver con visiones de la igualdad como una cuestión natural, de alguna manera se asocian, como decía, a pensamiento de derecho y justifican en esa naturalidad o en esa naturalización la existencia de esas desigualdades y las legitiman, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No tienen la misma vocación que el pensamiento de izquierda de querer combatirlo, sino que tienen un pensamiento más tendiente a preservar esas desigualdades. Inclusive se considera que la desigualdad es un activo social, entre comillas, porque genera diversidad y demás, que lo veremos en otros autores más adelante. Entonces, Perdón, Fer, sí. lo explicó, el profesor Fernando lo explicó con mucha claridad. Quería rescatar esta línea central de lo que dijo Fernando, que es clave, que es como la idea más simple que hay detrás del texto. Por derecha, ¿no? El valor que caracteriza a la derecha es la libertad. ¿Por qué? Porque te da libertad de empresa. Es cierto que esa libertad va a generar desigualdad, pero desde la derecha dicen, no te hagas problema, porque con el tiempo el propio sistema se va a autoajustar y es como una balanza, ¿no? Libertad, igualdad. Si vos tenés más libertad, perdés igualdad. Si vos tenés más igualdad, perdés libertad. Por derecha, la idea es, vos garantizás la libertad, que con la libertad de empresa, a la larga la igualdad va a llegar, porque la riqueza va a derramar y a la larga la balanza se va a equilibrar. En cambio, del otro lado,
del lado de la izquierda, se dice no, que el Estado garantice igualdad, que reparta trabajo, que reparta asignación universal por hijos, que reparta topes, ¿no? Regulaciones, que garantice un piso de igualdad para todos, porque la igualdad si no, no se da, y después la libertad la vamos a ir, ¿no? Es cierto, si el Estado interviene regulando tanto, vos perdés libertad, ¿no? Se inclina la balanza hacia el lado de la igualdad, perdés libertad, pero dicen por izquierda, no te preocupes, que a la larga el equilibrio se va a restituir, esa libertad se va a recuperar cuando todos tengan lo mismo, todos, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a cada uno de los dos polos es, por derecha, el privilegio de la libertad, por izquierda, el privilegio de la igualdad. ¿Se entiende esta idea? Es como muy simple y muy clara en este texto que se llama derecha-izquierda, ¿no? De Bobbio. Totalmente, él hace luego una clasificación más. Recuerden que nos está dando herramientas para poder analizar el escenario político. Él nos da una herramienta más que tiene que ver con la relación entre gobernantes y gobernados. Además de estas dos polaridades entre izquierda y derecha, existen visiones más autoritarias y más democráticas, ¿no es cierto? Las más autoritarias pueden ser tanto por izquierda como por derecha, y las visiones más democráticas también admiten expresiones por izquierda y por derecha. Entonces, conforma un cuadrante, idea que nos sirve para analíticamente interpretar la realidad social y el discurso político, la disputa política, insisto con esto, donde uno podría, siguiendo los valores que rescata Bobbio, que por otra parte surgen de su estudio y de su trabajo, de ver que siempre el eje se termina poniendo en estos dos valores que subrayaba Víctor, igualdad y libertad, dice, yo puedo caracterizar a los focos de pensamiento político en estas cuatro categorías. Izquierda autoritaria, izquierda democrática, derecha democrática, derecha autoritaria, ¿sí? Donde los dos polos de extremos serían izquierda autoritaria y derecha autoritaria, que son irreconciliables, digamos, ¿no? En términos históricos, representan escenarios de muchísima violencia política y grandes pérdidas sociales, ¿no? Violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y él rescata entonces, esto también se relaciona con Aristóteles y con la idea del justo medio, o por lo menos en la relación que yo hago, ¿no? Él dice, lo virtuoso acá es el justo medio, porque Bobbio no deja de ser un demócrata, y lo interesante del sistema democrático, en base a estas categorías, es que nos hace ir a posturas más moderadas, donde lo que se pueden discutir los valores instrumentales, dice él, se pueden discutir los valores instrumentales, pero los valores centrales no se van a discutir. Siempre va a haber un respeto por la libertad política, la libertad de expresión, etcétera, que existe aún en gobiernos tanto de izquierda como de derecha, siempre y cuando sean moderados, y siempre va a haber niveles de igualdad razonables que garanticen cierta cohesión social que nos permita sostener el orden establecido, es decir, el modelo democrático representativo que tenemos en la actualidad. Dice, salvado eso, podemos discutir todo, ¿no es cierto? Pero en este caso lo virtuoso sería este justo medio, con polaridades de izquierda y de derecha, en un modelo que respeta las libertades individuales y nos permite la convivencia democrática. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hacemos es siempre preservarnos de modelos extremos, porque lo interesante es que tanto los planteos autoritarios por izquierda como los planteos autoritarios por derecha buscan violentamente imponer un orden nuevo, subvertir un orden nuevo. Qué bueno, que eso, él hace la lección histórica indica que nos ha llevado desde experiencias con una reivindicación de izquierda totalmente violentas, y experiencias también como el nazismo, de derecha, totalmente violentas también, y con grandes pérdidas humanas. Con lo cual su aporte tiene que ver en última instancia, o se justifica en última instancia, en esta idea de preservarlo, que adquiere cierto valor, me parece a mí,
adicional cuando uno puede hacer una lectura un poquito más amplia de la caída del muro de Berlín, digamos, y de entender a la caída del muro de Berlín y los acontecimientos de los 20 años que siguieron, donde en realidad, y esta es la vigencia del texto de Bobbio, uno ve una caída del modelo por izquierda, que decía Víctor, pero cuando uno ve lo que ha producido el capitalismo en este último tiempo, ¿no es cierto?, donde se ha desvirtuado totalmente la naturaleza que tenía el mercado como espacio de satisfacción de necesidades, y hoy por hoy tiene otras connotaciones, y donde estamos en un escenario donde las brechas sociales son enormes, digamos, y angustiantes, en realidad pareciera ser que los dos proyectos cayeron, digamos, entonces necesariamente tenemos que volver a recuperar las categorías que nos permiten analizar el escenario político, porque las necesitamos, digamos, porque las necesitamos para crear algo nuevo, digamos, y para dar un nuevo debate que supere este antagonismo que nos llevó hasta donde nos llevó, digamos, ¿no? Y cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero que evidentemente la realidad indica que están perimidos, digamos, ¿no? Son modelos teóricos que están perimidos y que nos enfrentan a una situación de enorme incertidumbre, aún con los instrumentos de la democracia que tenemos, que nos ponen inevitablemente a los individuos a tener que encontrar respuestas a los problemas que hoy por hoy no tienen ese paraguas, esa parábola que explica la realidad y que nos promete algo. Así que yo, esta idea de que el muro cae para los dos lados, la tomo mucho siempre de este texto, en realidad de la edición del libro que tengo, que lo compré a partir del trabajo en nuestra materia, y que me parece que es muy bueno para analizar en contexto este aporte de este autor. Después cada uno, está bueno, poder hacer el análisis, ¿no? Y decir, bueno, uno analiza un espacio político y dice, este espacio político, como decía Víctor, qué visión del Estado tiene, qué visión de la libertad tiene, de la igualdad tiene, y uno va de alguna manera haciendo el ejercicio de casillar y ver, digamos, ¿no? También en qué medida uno se ve representado en función de estas ideas, de las ideas que tienen esta visión de la igualdad, que tienen esta visión de la libertad, y si efectivamente es lo que a mí me parece mejor para el conjunto, o si soy una persona que privilegia cuestiones individuales, está todo bien y así está bien, por lo menos ser consecuente con el voto y honesto intelectualmente, en definitiva, ¿no? Es eso. Claro, Bobbio lo que dice es, yo te voy a describir en este libro qué características tiene la izquierda y qué características tiene la derecha. La izquierda privilegia la igualdad, la derecha privilegia la libertad. Ahora, mientras nos manejemos en el centro moderado, como decía el profesor Fernando, cada uno tiene derecho a elegir lo que más le guste, lo que tenga que ver con sus convicciones, con sus ideas éticas, políticas, económicas, sociales, filosóficas. Es decir, lo interesante del texto de Bobbio es que te marca alternativas y te dice, son distintas, son modelos contrapuestos, pero cada uno tiene el derecho de elegir el que se le cante, el que le pinte, el que más le guste, el que esté más de acuerdo con sus ideas, ¿no? En todos estos sentidos. Él, el propio Bobbio, dice, a mí me gusta más la izquierda, pero entiendo que si somos democráticos, no podemos prohibir o criticar al que asuma ideas distintas, porque si aceptamos las leyes del juego democrático, tenemos que aceptar que no existe una sola manera de pensar, sino que existen por lo menos estos dos, y que cada uno tiene el derecho de elegir el modelo de desarrollo o el modelo ético o los valores sociales que mejor le parezcan, ¿no? Entonces, por eso nos gusta el texto de Bobbio, porque abre el abanico, dice, existen estas alternativas y cada uno tiene el derecho de elegir con la que se sienta más cómodo, ¿no? Y la que más le guste, pero y describe en términos teóricos cómo caracteriza unas, cómo caracteriza otras en términos de ideas. Por eso lo interesante, como decía el profesor Fernando, es que más allá de que cada uno diga, a mí me gusta tal idea, yo estoy a favor de la libertad porque quiero, ¿no? Quiero tener libertad para
salir a caminar, que el Estado no me prohíba con la cuarentena, privilegio la libertad, privilegio la libertad de empresa, la libertad de salir y la libertad de... Está fenómeno. Pero eso requiere una fundamentación. Vos tenés que poder explicar con qué autores se relaciona esa posición, o autoras, ¿no? Con qué marco teórico, por lo menos en esta materia, ¿no? Pretendemos eso, no solo que vos digas, a mí me gusta más esta idea o aquella otra, sino que la podamos relacionar con el marco teórico de la materia, por ejemplo, con Bobbio, con Adam Smith, con Marx o con los autores con los que te sientas más identificada o identificado. Así es. No sé si hay algún comentario, se nos está haciendo súper largo. Pero por ahí hay algún comentario, algo que alguno de los integrantes del aula que quieran hacer respecto de lo que hemos visto. Creo que no. ¿Nos quedaba algo más, Víctor, o con esto cerrábamos? No, estos eran los 4 autores que queríamos compartir hoy y poner a circular estas ideas para que puedan apropiárselas, discutirlas, pelearse con los autores e ir fijando una posición personal motivada y explicada y fundamentada con textos y con un pensamiento, con ideas un poco más explícitas y no solo con me parece o me gusta o pienso tal cosa, sino desarrollando los fundamentos que hay detrás. Pero estos eran los autores que hoy queríamos compartir. María Luján nos pregunta qué posición tenemos nosotros. ¿Respecto de qué? A ver, hagamos el ejercicio. ¿Ustedes qué posición? ¿Derecha o izquierda? Ahí está. Sí, ahí está la pregunta. Mirá, como yo les decía en clases anteriores y a raíz de otros temas, en esto nosotros hemos ido cambiando, por lo menos yo a nivel personal, he ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Si vos me hacías esta pregunta a los 18 años, tenía una posición distinta a la que tengo hoy. Entonces, hoy en día yo tengo una posición de izquierda moderada, podríamos decir. Pero como dice Bobbio, entiendo que es totalmente discutible. Y de hecho yo mismo tenía otras posiciones en el pasado. Es decir, que mal podría criticar a nadie, no podría decir, vos si no pensás como yo, sos un no sé qué, criticando, cuestionando o haciendo como una burla o una parodia, ¿no? Como muchas veces se hace cuando se discute con gente que no piensa como nosotros. Pero yo creo que eso está muy mal, porque yo veo en mi propia historia personal, de pensamiento y política, que conforme yo fui estudiando y creciendo y fui cambiando de mis ideas. Entonces, ¿cómo voy a criticar a alguien por tener una idea que yo mismo tenía antes? Sería contradictorio. Por lo tanto, a mí me parece que es interesante calmar un poco o correr un poco el clima de indignación o de exasperación que hay a veces en la calle o en las redes sociales, porque eso no nos hace mejores, no nos permite profundizar el desarrollo intelectual, el conocimiento de ideas, los argumentos, no me permite estudiar y saber más. ¿No? Como que cada vez me encierra más en yo pienso así y los que no piensan así son todos unos locos o malas personas. Entonces yo creo que para mí lo más interesante es abrir la cabeza, estudiar, leer, salir de esa idea de, yo pienso así porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Pero ¿con qué autores o autoras te identificás? No, con lo que dice mi papá, mi mamá, yo. Bueno, eso es un poco limitado, ¿no? Entonces, yo
tengo esta posición de izquierda moderada, por supuesto democrática, de centro izquierda. Me siento identificado con algunas de estas ideas, aunque también veo sus contradicciones, ¿no? Veo sus contradicciones. Por ejemplo, yo pienso que uno de los problemas de la izquierda es que tiene demasiada fe en el intervencionismo directo y que cree que siempre que el Estado interviene es para preservar los intereses y hacer un bien y garantizar igualdad. Pero nosotros vemos en la historia que a veces eso tiene consecuencias indeseadas en el mediano o en el largo plazo. Entonces a mí me parece interesante del planteo liberal y neoliberal el modo de intervención indirecto. En vez de subir el salario o garantizar, no sé, ciertos beneficios de manera directa, lo que hacen es dar un rodeo que por ahí lleva un poquito más de tiempo, pero que evita ciertas consecuencias indeseadas. Entonces yo creo que también la izquierda debería pensar cómo motorizar proyectos sustentables que entiendan la lógica de estas variables interrelacionadas y que generen beneficios de largo plazo, por ahí con intervenciones no tan directas, no, con un intervencionismo reelaborado, repensado, reformulado, pero qué sé yo, esas son las huevadas que se me ocurren a mí tomando una cerveza y hablando tontería, digamos, discutiendo con amigos. Por ahí a vos se te ocurren otras críticas, ¿no? Por ahí yo veo contradicciones en los dos lados y pros y contras y cosas que pueden ser, pero esa es mi manera de pensar y cada uno tendrá la suya, ¿no? Por supuesto, y con todo el derecho del mundo. Yo comparto lo que dice Víctor y me identifico con la misma posición. Y me resulta interesante lo que planteas, María Luján, de esto de unirse, ¿no? Esto de unirse. Bobbio también en su análisis nos propone una dinámica para pensar las alianzas entre diferentes espacios que ocupan estos espectros políticos, ¿no? Estas cuatro categorías. Esas uniones, entre comillas, que vos mencionás, que siempre está, ¿no? La retórica de la unión como lo ideal, que es todo un tema discutirlo o pensarlo de esa manera. Yo soy más de entender que la política es un terreno de contradicciones, que necesariamente debe admitir el conflicto para, como decía Víctor, poder incorporar la crítica y tratar de lograr una síntesis superadora. Pero Bobbio nos habla de estas uniones y nos dice que en las sociedades democráticas, estas alianzas, sobre todo entre sectores moderados, tanto de izquierda como de derecha, se dan cuando surgen expresiones autoritarias que empiezan a tener una llegada a la sociedad, ¿no es cierto? Y dejan de ser testimoniales y pasan a tener niveles de representación. Expresiones políticas que hoy se ven en Europa, por ejemplo, con partidos de extrema izquierda o de derecha, que plantean agendas que uno piensa que ya están superadas, pero que sin embargo, ante la incapacidad, entre comillas, de dar respuesta a las demandas actuales de los partidos moderados, por así decirlo, encuentran representación en la sociedad. Y esa dinámica de alianza se da cuando surgen expresiones más radicalizadas por derecha, entonces se da un proceso de él dice de izquierdización de derechización de la sociedad, porque todo el espectro se corre un poquito a la derecha para poder ganar esa representación y se unifican espacios moderados tanto de izquierda como por derecha, y viceversa, cuando se dan expresiones radicalizadas por izquierda, se produce una izquierdización de la sociedad y el discurso, digamos, se unifica más hacia a la izquierda, uniendo espacios moderados para tratar de derrotar, digamos, a las polaridades, ¿no? a los polos. También es un planteo analítico que hace Bobbio que me venía al caso. Una cuestión importante que me parece, cuando yo estaba en los primeros años de la secundaria, había dictadura en la Argentina. Ustedes calculen, yo tengo
54 años. Entonces, cuando yo era chico y estaba en los primeros años de la secundaria, todavía había la dictadura del 76 al 83, la última dictadura cívico-militar. Y en esa dictadura y en cualquier dictadura, de estos temas no se puede hablar. No se podía hablar de política en estos términos, de izquierda, derecha, y discutir estas ideas. Por lo tanto, a mí me parece importante que más allá de las ideas que vos tengas, vos podés tener, mientras estemos en ese centro moderado que respeta la democracia, ¿no? Yo no puedo hablar con gente antidemocrática porque no tengo puntos en común, me parece que está fuera de la ley, digamos, ¿no? Pero mientras seamos democráticos, mientras se respete la ley y la democracia, la Constitución, las leyes, la democracia, que vos tengas ideas de izquierda o tengas ideas de derecha, es absolutamente aceptable, previsible, va a generar conflicto y vamos a discutir y por ahí las posiciones van a ser irreconciliables y con una tensión y un conflicto muy alto. Pero mientras compartamos los valores democráticos y discutamos democráticamente y luego votemos para ver a quién apoya la población, si tu idea o la mía, si esta idea o la otra, entonces podemos entendernos. Y es importante que tengamos el espacio y la posibilidad que no teníamos en la época de la dictadura, de que más allá que seas de derecha, de izquierda, M, K, J, Y, la letra o el color que sea, que te puedas expresar, que puedas defender tus convicciones y tus ideas. Esto es un gran logro, que cuando yo era chico y estaba en los primeros años de la secundaria no teníamos la posibilidad, estaba prohibido hablar de política, ¿no? Si vos andabas, si vos leías este tipo de libros como los que nosotros estamos leyendo ahora, andabas en la joda y te podían hacer desaparecer. Eran maneras de hablar de aquella época. Y entonces si te veían con uno de los libros que nosotros tenemos hoy en el programa de la materia, como el Manifiesto Comunista, podías desaparecer, ¿no? Y entonces creo que el gran logro de estos años es que podemos discutir ideas de derecha, ideas de izquierda, y nadie te va a matar por eso, nadie te va a hacer desaparecer por eso. Y ahí me parece que hay algo que es valioso, que es interesante, más allá de que te ubiques de un lado o del otro, a la derecha o a la izquierda. Me parece que eso es un valor que nuestra sociedad conquistó con mucho sufrimiento, pero que me parece importante, ¿no? Muy bien, no sé, el profesor Luciano, el profesor Pablo tuvo un problemita de conexión, se cayó de la No, conexión. ahí quizá Adelante. para agregar algo que planteaba ahí Julieta, estábamos charlando en el chat, ella planteaba el ejemplo de China, ¿no? Que se denomina comunista y que tiene un órgano de intervención política denominado comunista, pero posee medio de producción capitalista. Bueno, un poco eso es lo que planteaba Fernando, ¿no? Cómo rediscutir los ejes más cartesianos que nos plantea Bobbio, y cómo también animarse a pensar que no hay una linealidad, digamos, a la hora de pensar los esquemas políticos, y que cada país tiene una idiosincrasia distinta y una historia y un devenir político distinto, que hace que a veces, en algunos casos puntuales, no sea tan sencillo decir, bueno, yo este país lo ubico en tal lugar, o esta región la ubico en tal lugar, sino que haya grises o haya trabajos intermedios. Obviamente, siempre el matiz va a estar pasado por la predilección que tiene por la igualdad o la libertad cada país con respecto a su sentir político. Pero hay ejemplos en el medio, para no plantearlo simplemente en que es cuestión, digamos, tal país se inclina por la libertad o tal claro, por la... claro. Interesante de mixturas para poner. Claro, vos tenés modelos intermedios, es cierto, vos tenés en un extremo la ideología de Trump, que sería como el extremo de la libertad total, ¿no? Es uno de los bastiones del
neoliberalismo contemporáneo, pero también tenés, y Bobbio mismo también lo dice, que es como un peine, es como un abanico que va de la extrema izquierda a la extrema derecha, y en el medio hay un montón de grises, como decía el profesor Luciano, y hay distintos modelos de países. Vos tenés, por ejemplo, no es lo mismo el capitalismo renano o alemán que el capitalismo norteamericano, y no es lo mismo el socialismo de la ex Unión Soviética que el socialismo de algunos países nórdicos, en donde tienen sistemas que son de izquierda, pero que tienen un gran respeto por la calidad de participación democrática, por el desarrollo de empresas, tienen un capitalismo muy competitivo, a pesar de tener un ligero matiz ¿no? de socialismo de izquierda. Es decir, que hay modelos, tenés Venezuela, tenés Cuba, tenés Estados Unidos, tenés Rusia, tenés Finlandia, tenés Noruega. Es decir, que hay un abanico muy amplio de matices y de diferencias. Si les parece, vamos a dejar acá para no secarles la cabeza y limarles la cabeza ya más de lo que lo hicimos a todas las compañeras y compañeros. Y si les parece, no sé si hay alguien que quiera agregar algo más, y si no, nos vemos el próximo martes para compartir otros temas en la próxima clase. Víctor, estaba planteado ahí que, qué temas tocaríamos la próxima clase. Uno de los integrantes del chat estaba preguntando. Muy bien. Vamos a trabajar seguramente con Marx y empezar a ver con Nietzsche, perdón, que nos había quedado pendiente Nietzsche, y ya vamos a empezar a meternos en la tercera y cuarta unidad con los autores ya más de la economía y sociales. Si les parece, ahora en un ratito reviso cuáles son los autores que tocan la próxima y lo compartimos por el Facebook. Dale, buenísimo. Yo por mi parte, nada más. Yo tampoco. Muy bien. Un gusto de verles. El próximo martes. Muchas gracias a todos y que anden bien. Cuídense, por favor. Adiós.